Bueno, hola a todos. Toda esa bancada de ahí están por devoción y por obligación. ¿Público cautivo? Porque es público cautivo, son todos alumnos míos de mi clase hasta ahora, o sea, cautivísimos, ¿vale? Y luego hay algún otro más espontáneo. Y luego, bueno, no sé si va a aparecer de repente, será como ha sido en abierto, puede que haya gente que de repente se incorpore, gente que sale, que entra. Tenemos la suerte, y yo llevo diciéndolo toda la semana, ¿no? de que por casualidades de la vida, que no son tan casualidades, que provienen del trabajo de parte de esos alumnos que están ahí, de una sesión participativa que se hizo el año pasado aquí en la escuela con el barrio, y gracias a ellos, bueno, pues pudimos tener a diversos componentes del barrio, tuvimos a 30 personas, vecinas, comerciantes, usuarios, y a través de ahí, bueno, pues también estuvo presente el ayuntamiento, y por parte del ayuntamiento nos invitaron después a unas sesiones, y ahí tuve la suerte de ir a una pues lo comentábamos aquí, ¿no? Una de las, yo creo que bueno, ahora que solamente hay una persona del ayuntamiento delante, la mejor de todas, ¿no? La mejor de todas, ¿no? Y ahí estaba Silvia y contando precisamente cosas sobre Moratalaz. Entonces yo no daba crédito que hubiéramos tenido esa suerte. Y nada, y decidimos en ese momento que teníamos que traerla a la escuela y que contarnos, bueno, este maravilloso libro que está en la escuela, chicos, y que además Silvia va y encima de venir trae y nos trae uno en donación todavía más para la escuela, ¿no? Que es un libro maravilloso sobre muchas cosas, y muchas de ellas sobre Moratalaz. Y lo que no sabíamos es que la protagonista de este libro, yo me acabo de enterar, la otra Silvia, ¿vale? La que aparece aquí, la activista, la poderosa, ¿vale? Está sentada en primera fila, con lo cual no me puede hacer más ilusión esto que pensar que tenemos aquí a la prota del libro, ¿no? Que no es metaliteratura. Sí, metaliteratura. Así que, sin más, yo doy paso a Silvia para que empiece esta conversación, porque yo no me gusta, y mucho menos cuando hablamos de participación, no me gusta nada esto de las cosas magistrales ni estos temas, y hablábamos de tener una conversación en la que espero que todos hablemos, participemos y aportemos, ¿no? Bueno, yo ya creo que tengo micro, ese lo dejamos para después. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por venir un viernes a las 2 de la tarde, sobre todo estudiantes y estudiantas. Y bueno, estoy aquí, como dice Marta, por su invitación tan generosa, y también porque ese día, corregidme si me equivoco, lo que se estaba, digamos, o donde íbamos a hablar, los compañeros que hablaron y yo, eran unas sesiones que está haciendo el ayuntamiento en torno al nuevo Plan General de Urbanismo, ¿no? Si no me equivoco, Laura, que esto sonará, bueno, pues PEGO, ¿no? ¿Se llaman? Bueno, lo van a llamar de otra manera, pero bueno, que si no me equivoco tampoco, desde el 97 no se renueva, no se hace un nuevo plan, ¿no? Estos se suelen hacer cada 20 o 25 años, no lo sé, ¿no? Dependiendo de las necesidades, ¿no? Pero ha cambiado mucho Madrid. Bueno, o sea, una barbaridad, ¿no? Entonces, esto lo cuento porque, claro, en principio tú escuchas plan de... ¿Cómo es? Plan General de Ordenación Urbanística, ¿no? Lo llaman plan estratégico. Plan estratégico, sí. Pero bueno, que son las leyes que van a regir el crecimiento de la ciudad, que tú en principio lo ves como una cosa muy ajena, pero que luego realmente va a determinar tu vida en el día a día. Y uno de esos planes fue lo que yo me encontré en la investigación de este libro, que cuenta, entre otras muchas cosas, creo, o bueno, intenté, el nacimiento de un barrio, que se dice pronto, de un distrito, porque sabéis que Moratalaz lo habéis trabajado, es un distrito con diferentes barrios, polígonos, antes se llamaban polígonos, bueno, todavía queda un poco de aquello. Y así, antes de meterme en harina, nada, contaros que se da la casualidad, que es que mi madre, o sea, yo he nacido en el 99 de esta calle, es decir, el portal que está ahí enfrente, o sea, no puede ser más acertado, y luego hemos vivido mucho tiempo en el 70, que es esa torre que se ve allí al fondo, ¿vale?
Estos son los famosos L15, no sé si conocéis, pero bueno, son como la joya de la corona de los edificios de Moratalaz. Y de este edificio, ¿es este, verdad, mamá? De este edificio, sí, del que se enamora Maribel, la protagonista del libro, que ese es un poco el conflicto del libro. Primera pregunta, ¿te puedes enamorar de un edificio? Pues sí, porque un edificio significa muchas cosas. Donde vivimos significa muchas cosas, también donde estudiamos. Yo os tengo que confesar que jamás había entrado en lo que nosotras conocíamos como la Escuela de Artes y Oficios, que era un edificio por el que hemos podido pasar 100.000 millones de veces, y es verdad que está un pelín recogido entre así como... Pero me llama mucho la atención que nunca hayamos entrado y que entremos ahora, lo cual dice mucho también del proceso de apertura que se está viviendo. Y claro, esta idea de los cambios de nombres, ¿no? También. Y de la arquitectura. Yo veo estos pilares, esto es puro 70s, ¿vale? Aunque luego esté todo este revestimiento, pero este es el paisaje, digamos, de los interiores. No sé si me imagino que aquí hay estudiantes del grado, bueno, no, de interiores. Claro, criarte con esos pilares, estos paisajes brutalistas y interiores con los que nos hemos criado una generación, esos columpios de los que hemos sobrevivido, que yo digo, madre mía, o sea, ahora que todo es seguridad, ¿no? Pero claro, son cosas materiales que te marcan. Te marca un plan general de urbanismo, te marca el cemento, ¿cómo se llama? ¿Visto? ¿O esto qué es? Hormigón, perdón, hormigón al aire, ¿no? Que es una cosa muy de la época, ¿no? Te marca vivir en un L4 o en un L15, te marca ir a un colegio público o estudiar en uno privado, concertado, en fin. Hay una serie de decisiones que vienen marcadas en parte por las políticas, en este caso urbanísticas, y que al final yo en el proceso de escritura del libro me di cuenta de que me habían marcado mucho más de lo que yo me podía imaginar, ¿no? Mi propia subjetividad, mi identidad, ¿no? Entonces yo os haría una primera pregunta, que es si sabéis quién construyó esta escuela, porque yo no lo sé, me lo tenéis que contar. ¿Lo sabe alguien? Bueno, eso ya es un síntoma, ¿no?, de también el proceso de desmemoria en el que vivimos, ¿no? Este país es bastante experto en olvidar, también porque, justamente de lo que habla el libro es de cómo habla de una década, la que va del 76 al 86, en el que el país se transforma radicalmente, ¿no? Y yo, claro, siempre digo, intento entender esa desmemoria porque queríamos, yo era una niña, pero se quería mirar hacia adelante, ¿no? No se quería mirar hacia atrás. Entonces se quería creer en que la modernidad, si la pensábamos mucho y muy fuerte, iba a llegar antes, ¿no? Y la ilusión también de ese momento, ¿no? Entonces, bueno, os dejo ya primeros deberes, que investiguéis quién construyó esta escuela, por qué se puso en Moratalaz. Porque yo me pregunto, yo conozco pues la Escuela de Arte 10 de Pacífico, la de La Palma, que relativamente, bueno, Pacífico más o menos Moratalaz, pero suelen estar en espacios, bueno, hay una en Parque del Oeste, ¿no?, de cerámica. Bueno, yo digo, ¿por qué aquí? O sea, me encantaría, lo hubiera metido en el libro, saber cuál es la historia de por qué se abre aquí una escuela de artes y oficios y, por supuesto, cómo acaba siendo la Escuela Superior de Diseño, en fin, que tenéis un libro para escribir y yo no lo voy a hacer, lo tenéis. Mira, ya tienes un proyecto. No, pero fijaos... Suma. No, el proyecto de memoria colectiva, de decir, ¿por qué las vecinas y los vecinos de una escuela nunca han entrado en ella, ¿no?, por ejemplo? ¿Y por qué ahora sí entramos, ¿no? Contar todos esos procesos, ¿no? Entonces, bueno. Y también contaros que yo he estudiado también enseñanzas artísticas superiores públicas, que por favor tenéis una suerte, o hemos tenido una suerte, y tenemos que pelear porque esto no solo haya una, sino 10, 100 escuelas, ¿no?, de enseñanzas artísticas públicas, porque, bueno, yo estudié en la RESAD, que está además en esta misma recta, si la sigues todo, atraviesas la Estrella y llegas al Niño Jesús,
Y bueno, pues Partimos además, por suerte, muchos compañeros que son de la Resa de Ada Plaza aquí, Alicia. ¿ah, sí? Alicia ha estado tiempo con nosotros. ¿Alicia de Blas? Sí. Ah, jolín. Sí. Adam Bresnik, también Sí. es compañero nuestro, que ahora ha dejado de dar clases en interiores y en el máster, pero que lo hace. Bueno, claro, es que el espacio escénico también tiene mucho que ver con los interiores. Tenemos mucha relación con Resar, quizás son los más cercanos, ¿no? Y tenemos un proyecto ahora muy bonito, que hay alumnos aquí involucrados, que es la Ópera Carmen, que se va a hacer ¿en dónde es? En el Escorial. Ah, ostras. Y que, bueno, desde aquí se está haciendo el vestuario, los de canto cantan, evidentemente. Claro, es que por moda, interiorismo, hay mucha relación con escenografía, vestuario. Bueno, pues que qué importante también visibilizar estas escuelas que no todo el mundo conoce. No nos conoce nadie. ¿No? No. El problema es que no nos conoce Claro. nadie, ¿no? Y que realmente son unos caminos profesionales, pues bueno, a reivindicar. Y nada, solo estas cositas personales. Y aquí os pongo este cuadro, no sé si pudisteis ir a ver la magnífica exposición de Maruja Mayo en el Reina Sofía, que lamentablemente se acabó el domingo, así que ya no podéis ir. Pero bueno, este cuadro os lo he puesto porque se llama La memoria del trigo. Y este cuadro lo pintó Maruja Mayo después de ir a una manifestación del 1 de mayo y ver que unas mujeres iban con espigas en la mano. Y les preguntó, ¿por qué lleváis espigas? Y dijeron, porque estamos reivindicando el pan, ¿no? O sea, lo más básico de la materia del ser humano. Y Maruja Mayo decía también que las manifestaciones artísticas, arquitectónicas, urbanísticas, esto lo añado yo para traérnoslo a la charla, son representaciones de la psicología social de un país, ¿no? Entonces, igual que Maruja Mayo representa las vanguardias, parte del surrealismo de su época, pues un barrio como Moratalaz es absolutamente representativo de la psicología social que había detrás de la idea que inventó Moratalaz, ¿no? Ahora vamos a ver cuál era. Bueno, aquí está mi libro. Y aquí está la portada del ABC del día después no sé, es un día de finales de septiembre, no me acuerdo exactamente, el 27 creo, donde tuvo lugar aquí en esta calle, que debería haber una placa, porque volvemos a esto de la desmemoria, ¿no? De no saber que pisas un suelo y dices, aquí parece que no ha pasado nada, ¿no? Cuando vivimos en estos barrios, Moratalaz ya no es tan nuevo, pero no ha pasado nada antes que nosotros, ¿no? Y aquí se produjo, en esta calle, en Vinateros, y sobre todo se cruzó ahí en la foto anterior, donde se cruza con Avenida de Moratalaz, ahí es donde se produjo como la concentración más grande de esta manifestación, como veis también por el pan, ¿vale? Había un problema muy grande en ese momento de carestía de la vida. Hola, ¿nos suena? Estamos hoy con decretos sobre el coste de la vida. Y al parecer, bueno, de repente una barra de pan, o sea, hubo una inflación brutal y había un coste de los alimentos básicos muy alto. Entonces fue un poco por casualidad, porque creo que estaba convocada en Hortaleza, pero al final les denegaron los permisos y acabaron haciéndola en Moratalaz. Pero bueno, la casualidad también forma parte de la historia. El caso es que esa esquina y esta calle toda entera se llenó de gente, o sea, fue multitudinaria. Dicen que es la manifestación más multitudinaria de toda la transición, o por lo menos esto fue en el 76. Del momento, digamos, post-muerte de Franco, o sea, la más multitudinaria, porque la gente estaba empezando a perder el miedo. Tenía muchas ganas de salir a la calle, muchas ganas de vivir con una alegría, con otra cosa en el cuerpo, y ahí, justo en el 99, es donde empieza la novela, ¿no? Maribel, que no es ella, es un trasunto de ella, de mi madre, se asoma al balcón y ve una manifestación que sube esos bramidos y dice, me voy a unir, ¿vale? Y ahí también quería hablar de a veces cómo cuando hay necesidades, como hubo en este barrio, por los servicios públicos, gente que presuntamente no estaba, digamos, destinada a lo mejor a ir a una manifestación, como sí lo podían estar la gente que estaba más metida en política, yo qué sé, sindicalistas, estudiantes, de repente gente que por lo más básico, ya sea el precio del pan o no tengo un colegio para
mis hijos, que es lo que le pasa, ese es el incidente desencadenante de la novela, que Maribel, que en la novela tiene 4 hijos, no tiene plazas para escolarizar a sus hijos. O sea, de repente está... Claro, que es el SAE de Vicuña, este de aquí. Entonces sale a la calle y dice, hombre, pues voy a escribir a mis hijos, ¿no? Dice, no, que es que no hay plazas. O sea, hubo un problema de colapso de las plazas escolares. Tened en cuenta que estamos hablando del baby boom, ¿vale? O sea, estamos en el pico más alto de natalidad, pues no sé, yo no me sé los datos, pero vamos, desde luego, o sea, si esto es el año 70, ahora estamos aquí. O sea, ha sido como una caída en picado, ¿no? Y entonces os ponía esta primera portada en comparación con Maruja Mayo para que viéramos, bueno, cómo también los medios de comunicación en ese momento empiezan también a representar la psicología de un país que está cambiando, ¿no? Y esto os lo cuento porque el libro, que veis aquí en la portada, bueno, lo voy a poner aquí, aparece Moratalaz, pero también aparece al fondo, lo veis, ¿no?, el Pirulí, que es un edificio público también, que se construye en 1981 para, no sé si sabéis, claro, es que ya vuestra edad me supera, en el año 82 hubo un mundial de fútbol en España, os suena Naranjito, todo esto, ¿no? Vale, aunque está por el lado más de cultura pop. Claro, España estaba en un proceso, como os digo, de modernización brutal desde las infraestructuras, ¿no? Claro, por ejemplo, la M30 se hizo, si no me equivoco, en el año 73. Bueno, un montón de, por supuesto, de carreteras. El planeamiento, Madrid estaba creciendo, o sea, se estaba desbordando, ¿no? Nace el barrio del Pilar, en Moratalaz, o sea, barrios enormes que dan cabida a un montón de familias que están empezando además a tener hijos, como os decía antes, ¿no? Entonces, lo que se ve al fondo, además yo quería que esta portada, había otras opciones de portada que igual en cuestión de diseño eran más limpias, se veía el Pirulí delante, pero es que yo quería que esta fuera la perspectiva del libro. O sea, nosotros veíamos el Pirulí después de esto, ¿vale? Que era la cantidad de camiones y de escombros, que sabéis, no sé si sabéis que el suelo de Moratalaz son escombros, que también políticamente da para mucho. O sea, yo de pequeña me creía que la tierra eran escombros, o sea, que eran como cachitos de restos de obra machacados, hasta que ya, pues, bueno, además que no tenía pueblo, en fin, ya un día dije, no, la tierra es la tierra, tiene sus raíces, sus bichitos. Claro, para nosotros, donde escarbábamos y donde jugábamos, era las míticas montañas de escombro que se han hecho en estos barrios, como en Vallecas, en fin. Bueno, pues esta es un poco, esta imagen quería que reflejara la perspectiva del libro, ¿no? Aquí pone transición en Moratalaz, es por un lado la construcción de un barrio, pero es un barrio que está muy cerca del centro. Porque si os fijáis, claro, yo cuando he ido a hablar de periferia a Móstoles, Coslada, me han dicho, mira, bonita, no me cuentes tú tu vida, que vives a 1 minuto del Retiro. O sea, que aquí estamos, claro, estamos como en la periferia que linda con el centro, ¿no? Lo que pasa que está esa gran frontera urbana, que es la M30, que realmente marca una separación. Entonces, al otro lado de la M30 construyeron ese que por lo menos a nosotras como niñas nos parecía lo más moderno, o sea, nos parecía directamente una nave espacial, que además era la sede de la radio-televisión pública, ¿no? Entonces, bueno, la idea primera del libro fue escribir la historia del Pirulí. ¿Qué diréis? Pues qué aburrido, ¿no? Pero bueno, también vosotros que os dedicáis a toda la cuestión material de las estructuras, claro, como os decía antes, en todo lo urbanístico, lo material, lo físico, hay un montón de psicología social, de emoción detrás, si la sabes encontrar, ¿no? Como veíamos antes con esa hipotética historia de la Escuela de Artes y Oficios, ¿no? Bueno, pues volviendo a la historia de Moratalaz, yo lo que me encuentro, empiezo a investigar sobre el Pirulí, sobre su arquitecto, cómo se construyó, por qué esto del mundial, bueno, y digo, vale, bien, pero yo tengo que contar eso, mi perspectiva, ¿no? Que es desde Moratalaz. Entonces empiezo a investigar sobre la historia de Moratalaz, ¿vale? Y estos son los anuncios de Urbis, que quien se acuerde, pues fue una de las campañas más eficaces. Bueno, es que sale en los docus sobre publicidad, sale siempre porque es que la gente
de una edad te canta el jingle a día de hoy. O sea, tuvo una capacidad de meterse en la subjetividad de la gente que era: mamá, cómprame un piso en Moratalaz, ¿no? y claro, fijaos la publicidad, ¿no? La ciudad completa creada por Urbis, ¿vale? Dentro de Madrid. O sea, era la idea de una ciudad completa dentro de la ciudad, ¿no? Bueno, ahí vemos el tipo de familia. La canción era Mamita, dile a papá. Ah, bueno, claro, porque las mamitas no compraban nada, tenía que ser el papá. Bueno, claro, no. Bueno, fijaos el tipo de familia que proponía Urbis, ¿no? ¿Cuál era? Pues un tipo de familia que es, volviendo al tema de la psicología detrás de las imágenes, esta familia responde más a la familia de los constructores que a la gente que iba a venir a vivir a Moratalaz, ¿vale? Como veis es eso, familia, bueno, pues se ve como de clase alta, con las perlas, ¿no? El cuadrito, el bebé, en fin, bueno, el gato por ahí con su cascabel, es todo así como muy de dibujos animados, ¿vale? Pero fijaos, dice, Moratalaz, la vivienda que Madrid necesita para sus clases profesionales. Esto es muy importante porque cuando se habla de periferia, de barrios de clase trabajadora, claro, a mí siempre me saltaba una alerta de decir, no, pues la periferia, no se puede hablar de la periferia en general. O sea, Moratalaz, que como sabéis está delante de Vicálvaro, ¿no? Tiene a un lado Vallecas y al otro lado Ciudad Lineal con la Elipa y San Blas, ¿no? Claro, no se parece en nada a todos esos tres distritos, ¿no? Fijaos, tiene una historia que no tiene nada que ver. Y esta idea como un poco de la ingeniería social que hizo Urbis, ¿no? Que cogió, delimitó un área enorme de terreno y dijo, aquí vamos a crear una ciudad nueva para lo que luego se conocerá como clase media, ¿vale? Luego veremos que hay zonas que son más de clase trabajadora, pero la idea de Urbis era hacer esa nueva ciudad para la clase media, que el franquismo, sabéis que Franco decía que su mayor logro era la creación de la clase media, ¿no? O sea, como que realmente eso era, en su cabeza era un legado que él quería dejar, como que, pues eso, la gente se reproduzca, tenga muchos hijos, porque aquí, esto lo llamaban el barrio del chupete, decían que la gente iba por los 4 mínimo, luego ya, claro, se iba quedando por el camino, ¿no? La gente venía aquí a reproducirse, a trabajar en la ciudad, que esa es otra idea fundamental del libro, la idea de que siempre hay que irse a otro lado a trabajar, a estudiar. Por eso me llama la atención que hicieran aquí la Escuela de Artes y Oficios y que pasara un poco también desapercibida, ¿no?, por la gente del barrio. Entonces, bueno, esa idea de que esto no era la ciudad, que incluso hay gente aquí que dice bajar a Madrid, ya no, porque ya está muy cerca. Pero tened en cuenta que hubo una época en que, cuando el barrio arrancó, que es primeros de los 60, que solo había un autobús que te dejaba ahí, no lo vais a conocer, donde el Cine Garden, que ya no existe, bueno, una rotonda que está allí pegado ya como hacia Vallecas, ¿vale? Y si vivías, imagínate que vivías en Pavones, tú te quedabas ahí y tenías que llegar, pues eso, andandito, ¿no? Entonces, bueno, ahí empiezan los primeros problemas. Se empieza a construir esa presunta ciudad, yo siempre digo que es lo que pidieron por AliExpress y lo que les llegó, ¿no? O sea, pidieron esto, ¿no?, esta maravilla, claro, además a unos precios, si no me equivoco, asequibles, que se podían, ¿no?, con alguna ayuda, en fin. Bueno, había sorteos porque se vendían, o sea, se vendían los pisos, la gente hacía colas por la noche, o sea, era como, te ponías a la cola como en la cola digital de Rosalía, pues igual para comprarte un piso en Moratalaz. O sea, de repente se creó un imaginario. Por eso os decía la importancia de la psicología, ¿no? O sea, de repente vivir en Moratalaz es como empezar de cero, ¿no? Como encima de eso, pues comienzo de la democracia, pisos nuevos, zonas verdes, claro, pero... Calefacción, claro, lo pone aquí. Calefacción central. Había unos pisos piloto, ¿sabéis lo que son pisos piloto? Bueno, pues ahí, cerca del Parque Darwin, que se tiraron ahí luego un montón de tiempo. Sí, luego se reciclaron en espacios públicos y claro, la gente iba ahí como el que va a Fátima, o sea, realmente era el sueño ¿no?, de la vida, ¿no?, de la vida por venir. O sea, yo me imagino a mis padres.
claro, con 20 y pocos años, pues un nuevo régimen político, todo muy problemático, pero bueno, parecía que se quedaba tras la dictadura y de repente eso, tener una calefacción en tu casa, cuando igual venías de un piso en Tetuán, de dormir con tus 3 hermanos, o bueno, como unas situaciones que no tenían nada que ver con esta nueva imagen de la familia y la ciudad. Pero luego llega el paquete de AliExpress, ¿vale? Y entonces, bueno, mirad, ¿veis? Yo tengo muchas amigas en Moratalaz. O sea, ella, ¿no? Con su teléfono, claro, ¿qué pasó? Que luego llegaron y Urbis, que por supuesto nos tengo que decir que era una empresa, de hecho la nombraron empresa ejemplar de la Falange, o sea que estaba completamente alineada con el franquismo, claro. A ver, no te van a regalar unos terrenos a precio de ganga si no estás muy alineado con el régimen, ¿no? Entonces empiezan a construir, pero ellos tenían un lema que era construir y luego urbanizar. Y aquí se ve muy clara la diferencia entre lo que significa construir y lo que significa urbanizar. Y lo más triste de todo es que se sigue repitiendo la historia. Y sigue existiendo Tres Olivos, el Pau de la Peseta, en fin, sitios que vuelven a tener esas mismas carencias, ¿no? Entonces, frente a esto, te voy a llamar a mis amigas de Moratalaz a esto, que esto era lo que llamaban la camioneta, que te llevaba a Vallecas a hacer la compra al mercado de Doña Carlota, porque no había mercado, o sea, no podían hacer la compra. O sea, las amas de casa, que supone que lo que tenían que hacer era montar la familia esa que hemos visto antes, resulta que no tenían dónde ir a comprar, ¿vale? Para que veáis esto del pan, ¿no? de lo más básico, ¿no? Pero claro, no había mercado, no había, por supuesto, centro de salud, no había colegios, porque en los planos que hacía Urbis estaban obligados por ley, había una ley obviamente, que por cada X número de viviendas tenía que haber lo que se llamaba grupo escolar. Pero ¿qué pasaba? Que aquellos grupos escolares no siempre eran colegios públicos. Así es como nace el Senara, en fin, colegios. Bueno, mirad esta maravilla de, voy a beber agua, de fotos aéreas. Esto es Moratalaz, ¿eh? Esto es la colonia del Ferroviario, ¿sabes cuál es? Que está allí hacia Vallecas también. Estaban muy sorprendidos el otro día cuando hicieron toda la parte de observación los alumnos, porque cuando llegaron, el grupo que le tocó, se han dividido el distrito, Sí. ¿vale? El grupo que le tocó ir a la colonia, estaban muy sorprendidos porque, claro, ahora está absolutamente cerrada. Entonces les llamó la atención porque decían, esto es hiper privado. ¿Qué sentido tiene con el resto? O sea, había ahora mismo dice, está todo cerrado, está absolutamente privatizado, no podemos entrar, no podemos hacer dentro la observación. ¿Por qué no podemos? Entonces esta era una de las grandes preguntas que había que resolver, qué había sucedido, ¿no? Si las calles seguían siendo públicas o son privadas. Y si son privadas, que no lo creo, porque las calles no lo pueden ser, ¿cómo habían conseguido la privatización de los espacios, imaginando que haciéndose cargo de los servicios públicos, como pasa en otras colonias? Pero hacíamos referencia a la colonia de Fuente del Berro, que está justamente al otro lado, y la colonia de Fuente del Berro, parte es abierta, absolutamente abierta, y parte no es cerrada, tiene unas barreras que simplemente lo que no permiten es que la gente aparque y se haya quedado como destinada para sus vecinos. Pero el acceso es público, nadie puede dejar de entrar. Y sin embargo, en esta está absolutamente vallada. Y era un tema que surgió, ¿no? Acerca de, bueno, los espacios, calles, interbloques, ¿qué sucede con eso, no? Claro, hay unos espacios que no sé si os suena. Mira. Conversación, ya tiene la respuesta. A ver, venga, muy bien. ¿Está encendido? Pues nada, que se escucha bien. Pégatelo. Se escucha bien ahora, vale. Que fuimos el otro día pues a hacer entrevistas y tal, y fuimos por la zona y nos encontramos con un hombre que vive ahí y dice que es privado, efectivamente. Y que sí, y que si tienen
alguna rotura o lo que sea lo que les pasa, que lo pagan ellos, que no es como público. Tipo el alumbrado, sí, pero... O sea, todo lo pagan ellos. Si se les rompe algo, lo pagan ellos. Sí. Aquí había una persona del ayuntamiento, ¿no? Hola, persona del ayuntamiento. Hola, ayuntamiento. Hola, ¿cómo un espacio público puede ser privatizado? El ayuntamiento tendrá que estar de acuerdo en esa privatización. No digo que sea tu gobierno, ni tu gestión, ni nada, pero... No conozco el caso de estas calles. Originalmente a lo mejor no eran públicas tampoco. Ah, puede ser. Y eso ocurre también, a lo mejor aquí mismo en Moratalaz también. Es decir, cuando ellos delimitan los polígonos, a lo mejor hay calles interiores peatonales y todo ese espacio puede formar parte del suelo privado. Igual tienen unas escrituras del suelo. Sí. Sí, hubo una primera fase de Moratalaz, que es esta y esta, que creo que es el polígono A, si no me equivoco, como su nombre indica, Sí. el primer polígono, que se marcaban por letras, que eran cooperativas asociadas a empresas. En este caso, una empresa pública, este es del 27, es muy anterior. Pero es verdad lo que dice Laura, que esta idea de la manzana privada, que ahora se lleva tanto, ¿no?, de la España de las piscinas, pues algunas de estas cooperativas ya las hacían así, ¿vale? Si os fijáis, tienen espacios que es verdad. Ahora, yo no sé hasta qué punto luego eso se cumple, esa ley de si se estropea algo, en fin, que imagino que... Mira, El por ahí titular tenemos del una suelo cosa. tiene... Sí. No, si para eso está... Claro, es clase abierta, sí, sí. Bueno, Yo además... Silvia lo sabía. no sé si no. me escucháis. Yo soy vocal vecino de aquí del distrito de Moratalaz, bueno, junto a mi compañera Brigitte. Vale, entonces, bueno, no conocemos con mucha profundidad, pero es Sí. verdad que hay muchas particularidades, que una de ellas es la colonia, que lo estaba antes comentando con el compañero, de la colonia Hogar Ferroviario, que de hecho hicimos una visita pues hace un par de años, porque tenía una particularidad, porque hubo un momento que iba a pasar el metro, la línea 11, ahí, Es verdad, es verdad. iban a tener problemas de movimiento de tierras y de tal. Y entonces, sí nos explicaron los vecinos un poco, porque al fin y al cabo es una colonia que es mucho antes de los orígenes del desarrollo Claro, que conocemos del distrito actualmente. Es del 27, creo, Es de por ahí. 1929, por ahí. Sí, sí. De hecho, viene un cartelito. Y ellos realmente están figurados como una urbanización, lo Claro. que pasa que es un dominio privado de uso público, digamos que tiene una concepción. De hecho, hay ciertos servicios que les presta el ayuntamiento, obviamente la recogida de residuos y tal, pero todo lo que es el interior de las calles lo gestionan Lo ellos. gestionan ellos. De hecho, hasta tiene una cosa, es muy peculiar, yo creo que es para visitar. Conozco a alguien además ahí que Sí. pueda hacer de Sí. guía, porque le gusta mucho. Tienen hasta una casa comunal, o sea, Sí, tienen de un hecho, centro. creo que existía, se abandonó, Se como abandonó. una especie de club social, Sí, vamos sí. a decir. Lo han vuelto... Y ahora lo quieren retomar. Siguen usándolo, digamos, como pues, un sitio de reuniones para los vecinos de ahí. Y luego, otra circunstancia que también conocerás del distrito, que es la posesión de los terrenos es de Urbis. Y eso está teniendo consecuencias, porque como A día de hoy. a día de hoy, porque, como explicabas antes, el desarrollo del distrito primero se urbanizó. De hecho, hay fotos que seguro que tienes por ahí. Bueno, se puede ver ahí perfectamente que lo primero que se hizo fue construir las viviendas, y muchas calles eran literalmente de barro. Sí, O sea, sí, sí. literalmente. Y ya, vamos, yo de pequeño, vamos, yo he nacido aquí en José de Pasamonte, y veo fotos de aquella época y literalmente era barro. O sea, Sí, pero además no hace tanto, o sea, Sí, 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 sí. 78, 70 y... Y eso todavía sigue teniendo consecuencias a día de hoy, porque como los terrenos son de Urbis, pues desapareció como empresa en la época de la burbuja inmobiliaria, en 2008 por Sí. ahí, entró en quiebra. Sí, Sí, eso es. Y ya ha ido. Y de hecho, hay problemas de que el ayuntamiento recepcione muchos de estos terrenos y Sí. se pueda mantener. Es típico ver todas estas zonas de los polígonos, zonas interbloques, porque no hay un mantenimiento. ¿Por qué? Porque la propiedad no es pública, no es del ayuntamiento. Y está en una situación
bueno, pues Está jurídica encallada. compleja. Está encallada, sí, Está compleja, bueno. Bueno, También sí, hay que y la habéis vincularlo y la a la habéis intención movilizado. o al interés de Sí, también sí. quererlo. Mira, este es el de aquí enfrente. Efectivamente. Lo veis, ¿no? Pero esta foto debe ser del 78 por ahí. Sí. Y yo lo he conocido así, vamos, tal Sí, cual. hay muchas zonas que además Claro, se puede ver. además que era un diseño muy moderno para la época. Porque claro, si se mantienen, es fantástico tener una zona común abierta que se puede compartir. Claro, si la abandonas, pues eso luego, por ejemplo, cuando llegó en los 80 la droga, pues muchos de los interbloques eran ratoneras, porque al final ahí nos han atracado a todos. O sea, yo he pasado por aquí y era una zona que, claro, si la abandonas, entonces ahora es verdad que desde hace unos años se está intentando movilizar. De hecho, en el no presentaron un proyecto especializado en interbloques, ¿no? Sí, sí. Sí, hay proyectos de regeneración urbana Sí. y es verdad que hay algunos polígonos que se está haciendo. Pero es verdad Se que está intentando hacer como una doble matriculación registral, en el que, aunque registralmente la ley es muy antigua y muy compleja, sigue siendo urbis, pero el ayuntamiento, lo que tengo entendido, y igual tú sabes más, Pedro, que yo, pero es tratar de hacer dobles inmatriculaciones, es decir, inmatricular también, es decir, registrar también a nombre del ayuntamiento todas las zonas comunes. Ahí, de tal forma sí. que, bueno, al cabo de X años, probablemente el dominio público prevalezca. Claro, porque además una empresa en Sí. quiebra, Claro, o sea, con una empresa en quiebra. Entonces, yo creo que eso está en trámite, lo que pasa es que muchas veces, ya sabéis, son temas muy técnicos, pero que catastro y registro Sí. no siempre, no, nunca van de la mano, y si no aquí tampoco técnico municipal, pero es verdad que si tú consigues inmatricular y tener a tu nombre, a ver, hay un conflicto, ¿vale? Pero al final el conflicto, al cabo de los años, la ley te dice que cualquier sea dominio durante X años puedes hacerte con él, con lo cual yo creo que es la intención que está teniendo el ayuntamiento en el sentido de lo pongo a mi nombre también y pasados los años podré reclamar la titularidad y registralmente quitaré esa nota, ¿no? Sí, De es propiedad. que Claro, de se hecho, mezclan al final muchas cosas, además de la titularidad de Urbis, muchos de esos terrenos también entra en litigio la titularidad incluso de la comunidad de propietarios. es que de eso la- te iba a decir, que con lo Urbis, por cual, ejemplo, en los bajos, como ahí- no los vendía, a muchos les regaló esta parte, ¿veis? Que está pegadita, y hay gente que tiene unos jardines que están escriturados a su nombre, pero claro, se podría decir que son también públicos. O sea que ahí tiene una complejidad. hay mucha miga. Ahí tiene. Que se hicieron en O los garajes, sí. era un jardín del ayuntamiento y entonces ¿Os lo vendieron? no, lo ¿Ves? vendieron por una Sí, por sí. una peseta o algo así, o sea, y entonces hicimos los aparcamientos y luego ya no hay jardín. porque No, hay una cosa horrible, además con rejas. es propiedad No, de hecho, de cada uno claro. que compró en el parking y ya no. Por eso que aquí lo público y lo privado, como tú bien has preguntado, hay muchas zonas grises. Claro, pero mi pregunta es, ¿hasta qué punto puede hacer un ayuntamiento o el ente que te... ¿Una empresa? Claro, ¿qué poder puede ejercer una empresa al final sobre un ente público que es Pues- el que ayuda al ciudadano, que para eso existe un ayuntamiento? Claro. Lo que pasa es que ahí, yo entiendo tu pregunta, lo que pasa es que ahí entran temas jurídicos mucho más complejos, en el que la legislación sobre la propiedad privada es incluso, viene del derecho romano, viene antes de que tengamos sistemas públicos. Entonces, entender esta compatibilidad entre la propiedad pública, la propiedad privada, es mucho más. Pero está muy bien preguntado. Mira, por ejemplo, antes de esto, que siempre se dice Moratalaz, porque sabéis que hay otros barrios de Madrid donde había vivienda de autoconstrucción, ¿no? Mucha, por ejemplo, en... exacto, Orcasitas, toda la parte de ventas, todo eso eran casas autoconstruidas. No sé si habéis visto el 47, ¿no? Esta leyenda que era real, que tenían que, si lo construían durante la noche y tenía un tejado, ya te podías quedar, ¿no? Bueno, nosotros tenemos autoconstrucción. Es verdad. Nosotros tenemos autoconstrucción. Sí, pero esa está... En la aula 09 y aula 010, eso es autoconstrucción, el
proyecto de cirugía hecho en esta escuela por estudiantes y voluntarios que quisieron hacer este proyecto. Pues ahí se ve muy bien eso, como la gente llegaba a Madrid del éxodo rural, se plantaba donde estaban sus primos del pueblo y se levantaban una casa cuando podían y si no se la tiraban ya se quedaban ahí. Mi abuelo vecino a Vallecas. Mira, ¿ves? Pues eso. ¿Ves? Sí. Sale como tiraron todas esas casas para urbanizar, porque les compraron los terrenos. ¿Dónde en Vallecas también? En Vallecas sí, o sea, toda esa zona era de Estados Unidos construida en la zona de... Claro, donde luego el parque de las 7 tetas. Sí, Claro, es que ahí esa debajo zona. están las casas. Sí, sí, Lo sí. que hablábamos antes. Y como que en la serie de las abogadas justo Sí, sale como es verdad, lo que se has ve. dicho de que si no tiene techo por Eso la es. mañana la tiraban El abajo. cerro del tío Pío. Eh, Hay un documental súper bonito que cuenta la historia y luego hay un libro que te voy a pasar, Marta, el contacto de esta persona. Son un padre y un hijo fotógrafos. Se llama Del barro al barrio y cuenta efectivamente, o sea, Sí, la historia que luego del todas cerro del esas tío tierras Pío. como que las compró otra empresa diferente Sí. y hicieron todos los edificios que hay ahí ahora, pero como que se supone que el contrato era que les daban una vivienda de los Sí. edificios nuevos, pero al final como que la sacaron a la venta y los vecinos se quedaron sin casa. Pues Y Mi abuelo luego se quedó sin casa, Claro. que ahí vivía ya mi madre, o sea, mi hermana nació en la casa baja que reformó de mi abuelo. claro, Y luego ya nació en el piso porque no se la lo daban, expropiaron. claro, no la daban la casa. Claro. Y se tuvieron que comprar mis padres un piso. Claro, eso os iba a contar, que antes de esto, que siempre se dice, Moratalaz no había nada, esta frase famosa de antes todo esto era campo, ¿no? Sí. Bueno, pues Moratalaz era prácticamente literal, salvo una zona que se llamaba el barrio de las Latas, que era un barriecito chiquitito al lado de donde está el campo, que por cierto, una anécdota de cuando éramos pequeños, ahí toda esa parte del campo, todo era descampado, pero a lo bestia. O sea, se acababa aquí, Moratalaz, en esta zona de Urbis, y había ahí en medio la boca de metro de la Estrella, que sabéis que también... Claro, nosotros decíamos, pero ¿por qué han puesto una boca? Que ahora de repente aparece un Alcampo y un montón de casas. Claro, por eso lo que os decía antes, que los proyectos van por delante de las vidas y al final acaban marcando las vidas, porque al final toda esa parte del barrio se convirtió en una de las mejores zonas del barrio. Pero bueno, que me acuerdo con mis hermanos, ¿pero por qué han puesto una boca de metro en medio de un descampado, no? Y bueno, justamente en esa zona existía, ahora os enseño esto, ¿eh? Esto, que bueno, estas son fotos, porque una cosa preciosa que me ha pasado con el libro es que, claro, la gente te viene a contar millones de historias. O sea, yo ahora escribiría un libro así de gordo, os lo digo. O sea, y esto es la madre de una conocida que se leyó el libro y me dijo, oye, porque hay un personaje que es del barrio de las Latas, la profesora, y me dijo, oye, que es que mi suegra es del barrio de las Latas, por favor, te quiere contar su historia, la señora además encantadora, y es una de, creo que es esta, la que mira así tan seria a la cámara, esta mujer tan guapa, o chavala, vamos, ¿veis? Y ahí, esta es la zona donde además ponían ahí los cacharritos, toda esa zona, y sacaban, esto, ¿veis? Esto era el barrio de las Latas. Pero veis que son casas bajas, porque estos eran los guardeses de lo que era Moratalaz, que era una finca gigante, era una dehesa. O sea, había... Eso es, la hacienda de Pavones, y luego artilleros, porque eran zonas de campo de tiro. Entonces, en parte por eso no estaban urbanizadas, porque tenía miedo la gente, no hubo autoconstrucción porque tenía miedo de que hubiera... O sea, un campo de tiro no es un buen sitio en principio para hacerte una casa, ¿no? Pero estas casas, si os fijáis, sí son de obra y era una colonia chiquitita que, según cuenta esta mujer, pues funcionaba como un pueblo, que ellos sí que cruzaban lo que era como el empiece de la M30, se lo cruzaban hasta el Parque de la Fuente del Berro o a Sai de Baranda, a Doctor Esquerdo, a trabajar. Y claro, dices, qué pena que no ponga ni una mísera placa que diga, aquí hubo un barrio que se llamó el barrio de las Latas, que se llamaba el barrio de las Latas, porque esto estaba justo en medio, mira, que hay una foto muy bonita que Esto, ¿veis? ¿Qué es esto? Es el camino hacia el cementerio, ¿vale? Entonces, antes el día de Halloween, que ahora llamamos Halloween, el día de Todos los Santos, la gente lo que hacía era ir en masa al cementerio. Entonces, la gente de Vallecas, que iba hasta la Almudena,
tenía que hacer un pequeño alto en el camino a beber agua y ahí es donde nace, o bueno, como que... Sí, claro, recogían agua, eran como, creo que también lateros, pero sobre todo eso eran guardeses. Y ahí veis también está la famosa tapia del cementerio de la Almudena, donde sabéis que tuvieron lugar un montón de fusilamientos. Bueno, que tenemos un barrio lleno de historia, pero es que no la conocemos. O la hemos como olvidado porque, bueno, se nos ha vendido que Moratalaz nació de la nada y, bueno, hay muchas cosas que contar. Y esta gente, a esta gente se le expropió, que esto es lo que estáis comentando vosotros. Se le expropiaron los terrenos y se los mandó a la zona de Pavones, a lo que se llama barrio 1, 2, 3, que los hizo el ayuntamiento, ¿vale? Que es toda la zona de encomienda de palacios. Entonces, claro, a ver, para esa gente fue un gran upgrade tener un piso, pero ella misma me decía, ganamos un piso, ganamos agua caliente, tener un baño, pero claro, perdimos la parte comunitaria, ¿no? Porque, bueno, pues ya todo eso se disgregó mucho, ¿no? Entonces, bueno, a mí la verdad es que esta mujer me hablaba y yo decía, jo, qué pena que esto no esté recogido, que seguro que hay algún libro que lo cuenta, pero más desde el lado humano, que yo esta charla la llamé el valor emocional del suelo, ¿no? Cómo el suelo tiene eso, el resto de las vidas que han vivido en él, ¿no? Entonces ahora en el barrio de las Ratas, pues no sé si es esa zona que es como de correos, son unas casas muy grandes que tienen como justo ahí enfrente del campo, bueno, una super cooperativa que es no sé si es del Ministerio de Interior o de Correos, ¿no? No, es más hacia el campo. O sea, esto estaba más en el centro, o sea, justo enfrente. Bueno, en fin, que como veis hay mucho que contar y yo os animo, uno, a que os hagáis preguntas del suelo en el que estáis, en el que está vuestra escuela y también de vuestra propia casa. ¿Sabéis todos y todas vuestra casa, quién la construyó, cómo llegó a construirse, a qué plan pertenece, por qué ahí, por qué tiene esos materiales, ¿no? Por ejemplo, vosotros ya habéis conectado con la historia de vuestros abuelos, ¿no? Pues no sé, tirar de esos hilos, preguntad, porque el suelo y las casas guardan la memoria de al final de las ciudades, ¿no? Vale, esta idea, ¿no? De que antes todo esto era campo, pero también había gente, ¿no? Bueno, esto es lo que os contaba antes, ahí estoy yo con una gorra para atrás y esto del 32, era una niña queer, ¿lo veis ahí? Esa que parece un niño. Y esto era lo que se llamaban las aulas o los locales, que es, bueno, aquí Maribel, la prota del libro, os había dejado antes que fue al SAI de Vicuña, le dijeron no hay plazas, y entonces le dicen, bueno, pero vete a la montaña, ¿no? Que ahí hay gente organizándose para conseguir colegios. Tú llegas, voy a montar mi familia súper bonita de la publicidad de Urbis y luego veo que pues tengo que pelearme por un colegio. Pero bueno. La asociación de vecinos funcionó muy bien, ¿eh? Sí, claro. Entonces ahí es donde nace el asociacionismo de Moratalaz, que tiene una función pública, porque el barrio, tal y como lo conocemos hoy, es gracias al asociacionismo y al ayuntamiento que se hizo cargo de las demandas, ¿vale? Solo hay una espinita que es el hospital, que se intentó y no se consiguió. Pero bueno, mira. Uno de los temas que recurrentemente durante 2 años ha salido, ¿no? En investigación y que cuando hacen entrevistas y cuando hacen entrevistas a vecinos y hacen observación y hablan con ellos, uno de los problemas que siempre sale es la queja continua de los vecinos, sobre todo cuando son vecinos mayores, claro, de lo que cuesta irse hasta el Gregorio Marañón, ¿no? Que es el que les toca por zona, ¿no? Y que sin embargo aquí no hay hospital y bueno, pues que lo echan mucho en falta. Claro. Claro, también veis cómo, según los cambios demográficos, van cambiando las necesidades del barrio. Por ejemplo, pues ahora está la lucha por los ascensores, ¿no? Tanto en las viviendas, la lucha por el acondicionamiento para que no haya pérdidas energéticas, que eso está también cambiando el paisaje del barrio,
Porque yo a veces vengo por aquí y digo, pero si están cambiando los colores, ¿no? O eso, los ascensores en el metro, ¿no? Porque claro, cambia el barrio y cambia las necesidades. Bueno, estas son las niñas del Senara, que como veis, pues bueno, era un centro de enseñanza y de formación profesional también. Y en estas aulas estuvimos durante años mientras se construía ese hipotético colegio que nunca llegaba, porque pasaron bastantes años. No, pero digo que desde que os dijeron, ahí enfrente justo de donde ahora es el Parque de la Cuña Verde, ¿no? El polígono R que se llamaba, todo eso era descampado y dijeron, aquí va el colegio. Mientras podéis estar en estas aulas. Y ahí estuvo mi hermano mayor, prácticamente hizo todo. ¿Y funcionaba ya como colegio? Sí, sí, y entonces las familias se organizaron, contrataron profes, luego consiguieron que les homologaran como colegio. Claro. De hecho, hay una historia bonita sobre el nombre de locales que eran locales que a Urbis no había podido colocar, en parte porque a muchos no les había puesto salida de humos. Fijaos, los que estáis en interiorismo, ¿cómo puede no determinar no hacer bien una cosa? Porque claro, a ver, en Moratalaz, ¿qué funcionaba? Los bares, que decía, había prácticamente uno por portal. Claro, si no tienes salida de humos, no puedes montar un bar. Y entonces esos se los comieron y dijeron, bueno, pues muy magnánimamente, ¿no?, os los prestamos. Entonces, ahí en la que se conoce como Segunda Marroquina, junto al Parque Z, estaban estas aulas. Y hay una anécdota que me contó un señor, por cierto, en un paseo que luego os contaré que hicimos, que dice que el cole se llama Pasamonte, que es un nombre extraño, porque no es José de Pasamonte. No, es Pasamonte, sin más. No. Mamá, que es colegio. A ver, los vocales. Que se llama Pasamonte, no se llama José de Pasamonte. La calle es José de Pasamonte. Que no, que es Pasamonte, hombre, que me lo he estudiado yo. Y la gracia es que es un nombre raro, porque dices, ¿por qué no llamáis José de Pasamonte? No, no sé, eran todos eso es otra, ¿no? La idea de los nombres de las calles de Moratalaz, ¿no? Como también guardan la memoria, muchos son médicos, por ejemplo, el doctor García Tapia era un otorrino, y luego eran corregidores, que eran, vamos a decir, los alcaldes, como se llamaba antes a los alcaldes de Madrid. Y luego una cosa muy divertida, que también habla mucho del barrio, la Plaza del Encuentro, que también gracias a porque ahí es donde empezaban todas las manifestaciones, pues se llamaba Plaza del Encuentro, quedamos ahí en la plaza, que ahora creo que durante el mandato de Carmena se intentó llamar, si no me equivoco, la Sin Sombrero, pero hubo un lío, yo creo que se sigue llamando del Encuentro. ¿No? Y se sigue llamando el encuentro porque el otro día, sin embargo, cuando estuvimos viendo todo el tema de la propuesta de los presupuestos participativos de la asociación, el nombre oficial nosotros, es ese, claro, ¿no? nosotros entendíamos, o sea, la propuesta partida de buscar un lugar de encuentro y decíamos qué curioso que se llame el encuentro y ahí no se deben, o sea, por la conformación de la plaza es imposible el encuentro. Claro, es una gran rotonda. Es una gran rotonda dedicada al coche en el que el encuentro... Sí, bueno, la gente busca lo que da, ¿no? Pero decíamos, traslademos el encuentro de ahí a un sitio donde se pueda hacer de verdad un encuentro. O peatonalizarla también, ¿no? Bueno, pues esa plaza se llamaba Pablo Garnica, que era, si no me equivoco, el director del Banco Popular, que es el banco que le dio los créditos a Urbis. No era Garnica, no eran Banesto. O Banesto, sí. Bueno, Banesto, eso, hubo dos, Banesto y Popular. Y claro, dices, pues ahí, o sea, está la memoria de, ¿no? Y Moratalaz no se llamó Urbis, pues por el canto un duro, vamos. O sea, igual que se llama, igual que hay barrios que se llaman, yo qué sé, Alcosa, hay uno en Sevilla, que es directamente el nombre de la empresa, vamos. Y hay otro en Valencia, que es que además son idénticos, ¿no? Que esto es muy también de los 70. En fin, que esto os lo contaba porque un señor me contó que el cole le dijeron al señor director de Urbis, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que tiene una plaza aquí, ¿cómo se llama? O sea, donde se hace la feria del libro. Ay. Manuel de la Quintana. Le dijeron, oye, mira, vamos a hacer un cole nuevo que hemos conseguido
y dijo, no, yo no quiero que mi nombre esté asociado a esas aulas. Cuando se construyó el cole, la gente le dijo, lo vamos a llamar Pasamonte, ni José de Pasamonte ni leches, como nos dé la gana, Pasamonte. Y este señor llamó y dijo, oye, me dijisteis que ibas... Dijeron, no, pues ahora no se va a llamar, porque ahora el cole este nos lo hemos currado nosotros y tú ya nos despreciaste en su momento. O sea que, bueno, como veis... Los domingos por la mañana hacíamos manifestaciones donde está el colegio. Sí, que sale aquí en el libro, la primera página. No, pues claro, eso, porque la historia... los Ay, perdón. domingos íbamos a manifestarnos, a pedir el colegio, aunque tuviéramos las aulas, pero, Claro, pero porque- queríamos y lo conseguimos. O sea. Hombre, ese es un gran logro y es que además les dijeron, en este solar va a ir vuestro cole. Vale, venga, nos lo creemos. Pasan los meses, van un día a la oficina, a la Coplaco, que era esto, bueno, un consorcio donde se gestionaba, este libro es alucinante, que te explica todo, y le dicen, no, ahí van a ir unas casas. Los L15, precisamente, que justamente los L15 se construyen cuando ya el barrio está en marcha. Claro, y el suelo cuesta el doble. Si tú urbanizas, si tú das vida a un barrio, ese suelo hace ¡pum! No lo dan las casas. O sea, la vida la da la gente que vive ahí, los servicios públicos, el comercio, ¿no? Entonces, claro, ahí empezaron a... Puedes entender un poquito el precio de la vivienda y cuando se habla ahora de todos los problemas del precio de la vivienda, todo está relacionado Bueno. con esto que estamos hablando aquí. Es que de aquellos polvos, esos lodos, claro. Y entonces les dicen, no, aquí van a ir unos L15 monísimos, que luego solo quedó uno, el que está enfrente, y dicen, no, a mí me han prometido que esto iba para cole. Y entonces pusieron un cartel que pone, aquí estudiarán tus hijos. Y los otros, sí, que no quiero cartel, que quiero colegio. Y al final lo consiguieron. O sea que, como veis, pequeños logros que además los llevaban a cabo las madres y las amas de casa, que todavía a día de hoy se acaban de celebrar los 50 años, hemos hecho todo 2025, ha habido un montón de celebraciones como del inicio de la democracia y no se las ha reconocido como sujeto político y realmente estaban donde había que estar. ¿Que hacía falta un paso de cebra? Ahí estaban las madres. ¿Que hacía falta un comedor? Ahí estaban las madres. Eso es activismo. Claro. Chicos. A eso se le llama cuando hablamos activismo. El activismo viene de actor. Es decir, hay actores que piden cosas. Entonces, no son temas olvidados, son temas que todavía están candentes y que en ciudades a lo mejor, fijaros, ciudades enormes como Londres, en Londres, sin embargo, a pesar de ser una ciudad productiva, comercializada, compleja, hay un nivel de activismo por parte de la ciudadanía muy alta. Y yo creo que hay cosas que podemos entender y que podemos hacer. Y entonces los diseñadores sociales ya no solo son meros informadores y meros facilitadores, es que también tenéis el deber de activar y por tanto de generar activismo. Y para mí, todo este movimiento de mujeres que también describe en su libro Silvia, eran absolutas activistas. Y eso es un tema que tenemos que seguir trabajando y que no podemos olvidarnos como sociedad y que nada tiene que ver con aventuras de un lado, de otro, de arriba, de abajo, de en medio. No. Tiene que ver con la posibilidad de que los ciudadanos tenemos una capacidad que tenemos que demostrar activamente. Sí, porque además cuando hay problemas materiales, el activismo también genera extraños compañeros de cama, porque al final, como pasó en la Dana de Valencia, o sea, si hay que sacar barro de la calle, tú no te vas a preguntarle, oye, ¿tú eres a quién has votado? No. Nos remangamos y sacamos el barro. Entonces, claro, cuando hay unas necesidades tan perentorias, aquí esta es una foto, no es de Moratalaz, es de Getafe, creo. Barrio de la Estrella, lo digo porque es confuso, es el Barrio de la Estrella, pero de Getafe, ¿vale? Y esas mujeres es que estaban muy organizadas, iban a los mercados a repartir pasquines, cuando lo del pan que os he contado, estaban dispuestas a montar una panificadora, que ahora luego nos juntamos en las asambleas, no, comercio kilómetro cero, parece que estamos inventando la rueda y solo hay que mirar un poco para atrás y esas mujeres, por ejemplo, hicieron una serie de encierros hasta igual que no les construyeron la escuela infantil, porque ese es otro tema. En el barrio del Chupete no había una sola escuela pública.
O sea, estaban las privadas, como esta que hay aquí al lado, normalmente vinculadas a lo religioso, o las privadas, que claro, había gente que no las podía pagar. Y si no dejo al niño no puedo ir a trabajar. En fin, que era un poco la trampa, ¿no? Bueno, y esta frase que me la dijo una urbanista feminista, claro, esta idea de ciudad dormitorio, que bueno, Moratalaz es más barrio, ¿no? No es municipio, pero claro, para ellas no eran barrio dormitorio, ellas pasaban aquí todo el día. Entonces sí que las que conocían las problemáticas del barrio eran ellas, no los maridos que llegaban a las 8 de la tarde de trabajar, que también hacían su parte, que era traer dinero a casa, pero claro, las que decían, oye, esto aquí se ha tropezado no sé quién, aquí falta un semáforo, no hay plazas de infantil, en fin, que han hecho una labor, vamos, por nuestro barrio incalculable. Y bueno, esto era un poco, a ver, aquí esto lo que os decía antes, lo de la narrativa de los planes de urbanismo, ¿no? Y esta idea de que crecimos sobre un suelo ingrato, como, bueno, un suelo que sabéis que ahora han crecido un montón de huertecitos urbanos, que luego os voy a contar un proyecto, y la verdad es que es un suelo muy ingrato, porque está lleno de escombros en su mayoría, ¿no? Y esto, fijaos qué bonito, son unas serigrafías que hizo también una vecina con las plantas en H, que son las típicas, las visteis antes en las fotos aéreas, que se veía muy bien, ¿verdad? La H, pues fijaos qué serigrafías más bonitas y qué bueno, qué poética pues hay en todo, ¿no? Y que solo se trata eso de buscar la belleza pues en lo que tenemos más cerca, ¿no? Y esto, bueno, esto es la construcción de la M30, pero bueno, no, esto os lo he puesto porque cuando me decían, pero un libro sobre el pirulí, bueno, pues que también se le puede sacar mucha chicha a todas las infraestructuras públicas, ¿no? Y bueno, pues este es un poco, ¿veis? Ese es el cartel, ¿no? El de tus hijos, esa era la quedada de los domingos. Tus hijos se formarán aquí, y veis que se habían llenado de pancartas el cartel. Como sí, menos marketing, que Urbis ya había demostrado que de marketing sabía un montón, y más eso, ¿veis? Reconocéis, ¿no? Que es como una linde del barrio hacia la parte, yo diría que eso, no sé qué es lo que se ve al fondo. Quizá es, bueno, no lo sé. Eso te iba a decir, San Blas. Y bueno, pues nada. Esto, la autoestima colectiva que da también hacer memoria de tu propio barrio, ¿no? Y decir, jo, porque yo cuando entrevistaba a mi madre era como, no, bueno, pero como que se quitan importancia además. Y es como, no, que esto fue muy importante. Entonces, cada pequeño logro, pues no hace falta transformar la historia con mayúscula, transformas tu historia pequeñita, ¿no? Digamos. Y de hecho, uno de los temas que también recurrentemente está saliendo, ¿no? Y que está ahí aparcado porque lo maravilloso de estos proyectos, pero lo terrorífico desde el punto de vista docente, cuando los abordamos, es que son inabarcables. Entonces, claro. Hay que entender muy bien dónde empiezas a poner el foco y por dónde tiras. Muy importante. Porque es muy complicado, ¿no? Y uno de los temas muy interesantes que han surgido y que se ha dejado ahí, pero que interesa mucho, es trabajar la identidad de Moratalaz, porque no hay una identidad clara, está muy desdibujada, ¿no? Y yo creo que es un trabajo precioso que sobre todo para nuestra rama, ¿no? En nuestra especialidad bueno, yo creo que toca a todas, ¿no? Porque yo no creo que la identidad corresponda a nadie, pero la gente de gráfico, ¿no? Que sois más de esa parte, ¿no? De entender las identidades, sería un trabajo súper bonito para llevar adelante, ¿no? Trabajar la identidad de Moratalaz, entenderlo y hablar con estas mujeres activistas que tenemos la posibilidad rascar antes, como decías tú, ¿no? Pero es que incluso antes ya había cosas, ¿no? Y entender esa identidad para trasladarla después. Claro. O sea, es muy difícil que hagamos una identidad nueva o que no abordemos una identidad si no hemos entendido todo el histórico. Entonces, esa foto que has sacado tú de las H's, ¿no? Es maravilloso entender que se puede hacer a partir de ahí una identidad. Mira, estos son los planos de los L8 y L15, ¿vale? Esto también es identidad, por eso lo he puesto, porque claro, a mí me pasaba una cosa de pequeña, que yo iba al pasamonte. Yo ya pillé más, yo disfruté mucho más del cole, que claro, yo iba a una casa y yo sabía dónde estaba el baño. O sea, yo no preguntaba, yo iba porque todos vivíamos, bueno, todos, claro, como éramos de esta zona de vinateros, o sea, era o L8 o L4, que son las pequeñitas, que también te las sabías,
o L15, que ya era como wow. Y luego había otro tipo de casas, es verdad, pero la gran mayoría vivíamos, era un poco rollo soviético, ¿sabes? Como todos en la misma casa, pero es verdad que este tipo de casa también responde a esa idea de familia que os he puesto antes. Por ejemplo, la cocina, si os fijáis en las casas antiguas, ¿os habéis fijado que las cocinas suelen ser como una especie de cul-de-sac, o sea, que no hay luz, ¿no? Eso es. Y sin embargo, aquí decían, no, la cocina, el office que se llamaba, o cuarto de estar al lado, tiene que ser una zona muy luminosa, porque ahí es donde la familia va a pasar gran parte del tiempo. Entonces, claro, esto que os digo, que se quería que la gente viniera aquí, se reprodujera mucho y hubiera mucha... Bueno, pues eso, hacía falta un nuevo país y había... Muy Opus. De hecho, Moratalaz tiene mucha relación con el Opus, pero mucha, porque... No, porque en los L15 hay mucha gente, muchos antiguos propietarios, por lo menos eran del Opus, porque eran casas muy grandes, claro. Había que meter a muchos niños. Y la zona de la Lonja, o sea, lo que está delante de Avenida Moratalaz, que son yo ahí nunca he entrado, pero creo que son pisos también más grandes que los L8. No, son los L8, lo que pasa que las ventanas eran más grandes, lo variaron un poco, pero eran... Yo creo que son otra tipología. No tan grandes como el L15, pero todo eso se le dio directamente. Pues sabéis que en el franquismo también había familias y en concreto Urbis era de la rama Opus. Entonces, esto es muy importante saber que toda la lonja se le robó al Parque Z. O sea, imaginaos, iba a ser un parque, igual, una noche se despertaron y estaban allí ya las grúas. Ah, no, es que aquí van, que luego, bueno, le ha dado también mucha identidad al barrio La Lonja, pero claro, eso iba a ser un parque gigantesco, que también pues, hubiera sido alucinante. En fin, y ahí, muy importante, también la lucha vecinal ahora estamos con el problema de la vivienda y siempre es construir, construir. Pues aquí en Moratalaz se paró la construcción. Lo que querían era no construyas y urbaniza y dame todo eso que me has prometido, pero no metas a más gente encima. Si no tenemos centro de salud, como ha pasado en el Mau Calderón, que dicen, venga, Arganzuela, te regalamos aquí 100.000 personas que no tienen colegios. No... O sea, que lo alucinante es que seguimos repitiendo las mismas dinámicas. Bueno, yo ya creo que me voy a callar porque, a ver, algo más que tenga por aquí. Esto. Ah, bueno, el pirulí que se ha quedado ahí el pobre en segundo plano, pero bueno, como estamos en Moratalaz. No, solo quería hablaros de este proyecto que se llama Sendas Ocultas Moratalaz, no sé si lo conocéis. Bueno, es una asociación que se llama Ciudad Huerto y lleva un año mapeando los jardines comunitarios de Moratalaz. Y justamente ahora, bueno, hicimos en diciembre, hicimos un herbario de especies interbloque, jugando con la idea de que al final cada persona de Moratalaz pues es una especie de planta, como de especie autóctona, ¿no? Entonces la pregunta que hicimos en el paseo era, mira, además aquí, mira, ¿veis? ¿Cómo se dice? Reprodujimos, perdón, ¿veis? La manifestación del pan. ¿Veis? Aquí, justo enfrente, estamos aquí enfrente, al lado del metro. Bueno, pues reprodujimos las pancartas, los carteles que se hicieron en ese momento y la verdad es que fue un momento muy emotivo de hacer memoria también, de decir, bueno, pues aquí estuvieron nuestras madres, nuestros padres, nuestros abuelos y veis que llevan porque se conoció como la mani del pan, llevan las barras, estas pistolas que comprábamos, se llamaban pistolas. ¿Veis? Aquí la gente llevaba las barras de pan, como en la foto del ABC que os he enseñado. ¿Alguien quiere hablar? Que nos gustaría ponernos en contacto con... Claro, yo os pongo. Mira, esto luego te lo paso a la presentación, Marta. Sí. Te paso la presentación, aquí tenéis el link a todo el proyecto. La presentación la tengo yo. Ah, pues ya está, no hace falta, es verdad que te la pase. Mira, ¿veis? Este señor tan majo, que es un hombre que está aquí detrás, no me acuerdo, Fidel creo que se llama, no me acuerdo de su nombre. Y mirad, os he puesto esta foto, aparte para que conozcáis a este señor que os va a contar un montón de cosas. Muchos de estos jardines surgieron en pandemia. Claro, la gente necesitaba salir. Y mira, ahí está el L15, donde yo he vivido muchos años, y aquí el L4. Esto os lo pongo porque
una de las cosas que también define a Moratalaz es la cuestión interclase. Hay diferentes clases sociales que han convivido muy bien, ¿vale? Porque fijaos la diferencia de viviendas y están pegadas. De hecho, los sociólogos siempre comparan, por ejemplo, el embate de la droga en San Blas, Vallecas, que fue criminal, y en Moratalaz se contuvo mucho más. Porque esas clases profesionales, junto con las clases trabajadoras, ahí como que se juntó lo mejor de cada casa, vamos a decir. Unos pusieron una cosa, eso es que es la diversidad. Porque la diversidad es la que genera que no hagamos nichos o que no hagamos... O sea, que hubo droga, ¿eh? O sea, que el Parque Z había... O sea, vamos, yo he visto amigos, primos, a mí me pilló como otra generación, pero que hubo, pero no se cargó el barrio, digamos. Se contuvo mucho más. Y, bueno, y esta es la asociación Somos Agua, que me imagino que la tenéis fichada, con la que hicimos un club de lectura y también estuvimos trabajando con los carteles. Y sí, también os puedo poner en contacto con ellos porque a mí me han dado un montón de información, ya os digo. Y esto nada, para cerrar es la imagen que hicimos ahí unos bocatas de chorizo de Pamplona, muy de los 80, en el paseo que hicimos, porque lo que hicimos en el paseo fue recorrer, digamos, los escenarios naturales del libro. Y bueno, en cada uno nos iban contando cosas. Y nada, cierro con esto y si queréis preguntar, comentar, no sé, qué os lleváis de la charla, qué os ha surgido, que yo ya he hablado mucho. ¿El qué? En la foto que has puesto al principio aérea, la verdad que no me ubico para nada. En plan, si la puedes poner. Sí. Y indicarme por lo menos una calle para saber cuál. Mira, qué estas zona son... es. Bueno, ahora os hablo de estas dos cosas que también son muy representativas. ¿Esta dices o aquella? Sí, bueno, la parte de aquí de Moratalaz. Esta es la colonia del Claro, Hogar del pero Ferroviario. es que no me lo estoy imaginando. Entonces, la calle, o sea, ¿qué calle sería eso ahora? ¿Esto es Fontarrón? Yo diría que es vale. Arroyo Fontarrón, ¿no? Arroyo Fontarrón y lo que queda ahí en medio ¿no es la plaza del encuentro? Sería, yo creo que eso. Esto. Todos en medio es la plaza del encuentro. Ahí, no, eso sí. No, perdona, eso. ¿Esa es? La M30, Sí. Claro, la M30 la han puesto para justo ahí, más arriba. Que eso es una historia, una anécdota chula también de infraestructuras. Es que las pasarelas que conectan con Fontarrón y Vallecas se sacaron de unas pasarelas que se pusieron en la Castellana durante el Mundial, porque estaba el Bernabéu, que era un... Entonces, bueno, también la idea del reciclaje urbano, de bueno, esto aquí ya no pinta nada, lo vamos a llevar también un poco a la periferia y bueno, y conectó, porque eso es una cosa, si os fijáis de Madrid, que la disposición, igual que en toda España, es radial completamente, lo cual impide que haya comunicación entre los barrios. Sí. O sea, para irte a San Blas, yo me tengo que ir a Avenida de América y hacer un transbordo, o sea, tengo que hacer así. Venir desde Vallecas es bastante complicado. Y Bueno, es que es muy fuerte. Y eso y ahora que hay, ahora está el 113, ¿no? El 140, no, el 143, sí, perdón. Pero eso está porque, como están las obras del de metro. Come Casal, ese bus se ha desviado y ahora pasa, o sea, sale de Buenos Aires y va hasta abajo de Fontarrón. Sí, sí, sí. Pero supongo que me lo quitarán en algún momento. Pero fijaos que eso responde también a esa idea de la psicología social que os decía antes. Claro, no interesa que la gente de la periferia esté conectada. Lo que interesa es que vayamos a trabajar, a comprar y luego nos volvamos a dormir. Pero claro, si tú puedes ir a Vallecas... O sea, imaginaos una que se ha propuesto, yo creo, en alguna ocasión, hacer una circular, ¿no? Que uniera eso, San Blas, Moratalaz, Vallecas. Pues no, se está apostando a veces por una ciudad pues diferente, ¿no? Un poco los barrios, por un lado están renaciendo, pero por otro están a veces todavía muy faltos de Pero eso es infraestructura. que yo... A ver, el año pasado nosotros dimos esta asignatura y ellos están trabajando en base a eso. Yo creo que lo que nos encontramos el año pasado, no sé si ellos lo están encontrando también,
es como que al final no sé si es nivel del ayuntamiento, de la comunidad o del Estado, o sea, engloba los tres estamentos, Sí. ¿no? De un poco de que, claro, a través de la transición se generó un modelo Sí. que, como tú has dicho, con el Mundial se explotó, Ujú. con las Olimpiadas se explotó, luego no avanzó nada, y yo creo que ese tipo de cosas no solo se ven en el urbanismo, sino en la materia de educación. También bueno. hay cosas que se impiden regenerar, no sé si son por las leyes o por los pensamientos de que en otros países sí que están... por ejemplo, aquí poner una asignatura diferente cuesta muchísimo levantarla. Ya. O añadir más plazas, ¿sabes? Te pongo otro ejemplo que no es el urbanismo. No, bueno, pero para la no entrar educación en la es misma otro de los dinámica. temas del libro también. Por eso, como lo estabas hablando antes. Sí, sí, sí. Y en otros países, de un año a otro te cambian una asignatura o te meten una máquina nueva. ¿Sabes lo que quiero Sí, decir? sí, sí, Creo sí. que es un problema general de la sociedad española, creo. Bueno, es que si lo piensas, nuestra democracia es muy joven. Somos bueno, ahora ya un poco más mayores, pero en esta época era una adolescencia, o sea, era todo muy torpe, Un poco a base de ensayo, impulsos. error, y luego mucho franquismo en el poder, que cuando se dice muere Franco, pero toda la estructura de poder y económica se queda. Y hacen partidos políticos, o sea, Por que siguen supuesto. estando en los estamentos. Y se puede rastrear. Hay un libro que se llama Franco S.A. que te cuenta todas las ramificaciones empresariales. Que tienen a día de hoy también. Esto de que en el palco del Bernabéu se deciden más cosas que en el consistorio, ¿no? Como, bueno, que todo eso está vivo, ¿no? En Madrid. Y además en Madrid es que se ha notado mucho, claro, porque es la capital, también el tema financiero, ¿no? Pero bueno. Y... Sí. Porque igual han resuelto los alumnos, pero si lo han resuelto, respondéis. Y Venga, lo que hacemos es que validamos con Silvia y también con Pedro y con Brigitte, que también tienen muchísima información. ¿Por qué hay un centro tan grande de mormones en Moratalaz? Es que a mí me tiene fascinada esta cosa, Pues perdonadme. Pero es que es una cosa que ha salido los 2 años y que es como, wow, o sea, no es una iglesita, es el centro mormón de España, por lo menos. Ya. Es como el Corcovado de Río de Janeiro, vamos. Es muy fuerte. A ver, ha sido un poco como casual porque el otro día iba en el metro saliendo de esta clase y había unos chicos que estaban con el libro de Mormón en la mano y entonces yo como que puse un poco la oreja porque justo salíamos de hablar del tema del templo, ¿no? Sí. Y entonces como que no es que sepa por qué está puesto ahí, pero ellos sí que estaban como comentando que en realidad ellos no viven aquí. O sea, ellos vienen todos los domingos, pero viven en zonas mucho más céntricas, digamos, sí. Entonces como que iban hablando que les quedaba muy lejos, que tal, pero que yo creo que eso es lo que dicen, en plan... Pero mira, esto igual puede ser una oportunidad para el SD, porque si les queda lejos, a mí el edificio me da igual, ya lo veremos. Pero no se puede entrar. Sí, además vienen... No se puede entrar. Bien. Pone... Sí. Mira, ya tiene también... ¿Tú puedes aportar algo más? Una compañera de clase cuando iba al instituto allí en Puntarrón, en Juana de Castilla, que sí que vivía allí. Es que hacen... Tienen residencias, pero no están siempre allí. O sea, Es que ellos vienen como a hacer 2 años, como evangelizar. Es que realmente vienen a evangelizar. Ah, mira. Justo iba a decir eso, que Sí, sobre el todo Estados último día Unidos. que salimos, nos encontramos de casualidad en una de las últimas entrevistas, María y yo, con una señora que venía caminando y no sé, empecé a hablar con ella y resulta que era de Estados Unidos, pero se quedó un buen rato, o sea, como 15 minutos estuvimos hablando y nos contó bastantes cosas, incluso nos quedamos con su contacto. Oye, pues... Porque, claro, yo le dije, nosotros estamos haciendo esta investigación y tenemos mucha intriga por conocer más del templo. Y como ella me dijo que ellos siempre quieren ser como muy helpful, como que ayudar y colaborar y participar, o sea, como que están abiertos. No quiero responsabilidades. Cuidadín. Lo mismo se hace en reuniones abiertas. Yo, esto lo que
No, no, que vengan aquí. Vosotras allí no, ellos aquí. Escuela SD en la abierta. Mormones abierta. Claro, yo iba al instituto y todos los días te preguntaban siempre qué Sí. Sí, o sea, La instalación de los mormones fue porque iba a ser el segundo, creo que o sea, los mormones manejaban pues una Manejan. Hombre, y cuando se instaló el centro en España, ¿En qué año fue? pues fue a finales de los 90, principio de siglo. Que ya se puede decir. Principio de siglo. Coger un caramelo. más grande de Europa. Entonces yo creo que por ubicación al lado del metro y además en un terreno que iba a estar, ¿Queréis un caramelo? lo que comentaba antes Silvia, que al final está colocado en un sitio bastante céntrico y para las dimensiones, porque necesitaba pues hacer una catedral muy grande, además tiene residencia, los edificios que hay aledaños son residencias de los que viven ahí. Lo que pasa es que yo creo que se quiso generar como un polo de atracción de que iba a generar un negocio y luego no es real. Es verdad. Porque realmente ellos De hecho, y se van, pero no se integran dentro de la mesa. De hecho, preguntad, porque era otra de las cosas que el otro día llamaba la atención, ¿no? Que justo las viviendas que están al lado del centro mormón era una zona que decía, que ¿quiénes fueron a esa zona que decíais eso? ¿Cuál era vuestra percepción? Porque es interesante cuando no conoces el barrio, empiezan a pasearse, a hacer observación y van, y era una zona que os daba un poquito como de respeto, ¿no? a ver, eso es un poco más al contrario, además. Justo al lado hay una residencia de mayores que van mucho, como nos dijo la mujer, que iban mucho al centro mormón, y justo los edificios que están cerca del centro son como los más modernos, por decirlo de alguna manera, del barrio. Si tú te alejas y vas más hacia el sur, ya empiezan a ser casas más bajitas, más antiguas, dan más rollito. Sí, es que hay mucho contraste en Moratalaz, lo que hablábamos, lo que comentábamos antes. Nada, campo. O sea, en Moratalaz yo creo que tiene muchas zonas que se han quedado las parcelas resultantes tal cual. O sea, no, no lo sé, yo creo que sería suelo urbano, pero yo creo que muchas seguían siendo propiedad de Urbis y por tanto en la quiebra Ya se quedan ahí. Y luego en la época justo después del boom nadie quería ninguna parcela porque nadie quería edificar porque no era el momento, ¿vale? Y ahora Claro. cada vez de hecho se ven grúas atrás y hay algunas promociones nuevas, con lo cual entiendo. Y lo que tú dices, muy buenas. De esto de España de las piscinas, ¿no? O sea, de manzana cerrada. Bueno, eso más estilo las que hay aquí, que sí que están un poco cerradas, pero no son urbanizaciones muy... No, pero esta cosa como del bloque hacia adentro, ¿no? Que se puede correr dentro, que hay como zona interior, que yo tampoco eso sé muy bien. interior, pero está conectada con las calles. Ah, vale. Está abierta. O sea, sí, algunas sí están valladas. Sí, por Luis de Hoyosay, por ahí, sí. ¿Una casa o un BBVA? No lo sé. Un banco que estaba dentro de una urbanización. Ah. Entonces daba la sensación de que no podías entrar. Pero sí. Curioso. Pues nada, no sé si alguien quiere comentar algo, nos vamos a comer. Ah, sí, claro. A mí me da un poco de curiosidad porque imagino que tuviste como que recoger mucho testimonio y investigar mucho sobre el barrio, ¿no? Aparte de lo que ya sabíais. Entonces me da como mucha curiosidad si lo que se cuenta oficial y lo que te decían las personas del propio barrio era parecido o no, y si no, ¿cómo se lidia con eso? Claro, porque... Pues estaba la versión oficial de Urbis, que es lo que os he querido mostrar un poco al principio, pero luego es verdad que yo sobre todo he tirado de hemeroteca y luego también muchos... Urbis tiene unos anuarios parecidos a estos, donde todo es luz y color. Claro, ellos no se hacen eco de lo que... Es verdad que a veces sí que dicen, falta grupo escolar, pero son, claro, forman parte de su relato, ¿no? Luego está la Coplaco, que es un consorcio que se creó un poco para gestionar esta expansión tan brutal de Madrid. Y aquí sí que ya, esto es muy técnico, ¿eh? Yo llego hasta donde llego. ¿Veis? Tiene un montón de planos gráficos, pero aquí sí que ya, digamos que cuando entra el ayuntamiento,
porque Urbis, precisamente con lo de la expropiación del barrio de las Latas y el problema de los interbloques, digamos que cuando gana Tierno, que bueno, no sabes quién es. Sí ay, perdona. Ah, que te lo has leído. Muy bien, perdona. Perdona mi condescendencia hacia la juventud. Se va a firmar el libro. Muchas gracias. Bueno, pues cuando llega Tierno, digamos que se hacen cargo de ciertas demandas, entre ellas dejar de construir, por eso digo que es paradójico en el momento que estamos ahora, y ahí sí que los medios, yo sobre todo he consultado pues El País, que claro, era un poco el medio también, digamos, más afín al PSOE, que era quien estaba en el gobierno central, y bueno, lo de Tierno era un PSOE diferente, ¿no? Si no recuerdo mal, pero bueno, era socialismo. Entonces es verdad que El País sí que recoge, claro, además en directo, ¿no? Pues yo qué sé, el metro, pues llega el metro, entra un niño, te lo cuenta todo con mucho detalle, la verdad es que era una pasada poder leerlo así. Y luego hace reportajes, que también son muy interesantes. Por ejemplo, pues a los 25 años, Moratalaz, del sueño a, por ejemplo, otro tema que no os he contado, los coches. Porque claro, cuando se construyó Moratalaz, nadie se podía imaginar que cada familia iba a tener un coche. O sea, venir aquí, por ejemplo, cuando hacíamos alguna celebración, claro, la gente desesperada. O sea, llevo 4 horas dando vueltas. Entonces, a nosotros nos dieron no, claro, es que tenían un problemón y hubo parking públicos, privados. Y claro, ahí te cuenta un poco en los reportajes, o sea, hay como una parte de írtelo contando en paralelo, bastante fiable por lo que yo luego podía constatar. Y por ejemplo, el ABC, pues bueno, era un poco una visión igual más, la clase obrera, o sea, más paternalista, más como de lejos, ¿no? Pero, o sea, era bastante, sobre todo El País me pareció bastante fiable con lo que luego la gente me contaba. Pero es verdad que lo que hay son muchas cosas que no están en ninguna parte y que solo te las cuenta la gente que las ha vivido. Por ejemplo, esto del pasamonte, había un articulito, pero todo el proceso lo he tenido que ir pues con la gente que lo vivió, porque si no, ese es el problema, que no hay archivo, no hay fuentes directas, en fin. Por eso en innovación social y en diseño social... De hecho, perdona, en el propio cole llamé y no sabía ni en qué año se había hecho el cole. Por eso te digo lo de contar la historia, por ejemplo, de la Escuela de Artes y Oficios. O sea, ¿por qué llegó aquí? O el pasamonte. Por supuesto, esta historia le sonaba chino. Bueno, aquí ya ¿sabes? Aquí llegó porque el suelo de 63, creo, ¿no? Me suena, 60, de las primeras cosas que hubo. Sí, pero aquí la diferencia es que el suelo, aquí hay un lío tremendo en este... También. Sí. O sea, Moratalaz, tenéis una de curro. No, aquí hay un lío tremendo porque aquí no hay una clara, no está claro quién es el propietario del suelo. Aquí tampoco. No, aquí, pero no tanto por Urbis, sino porque parte, ya. O sea, es Comunidad de Madrid, pero es Ayuntamiento. Y de hecho hay una doble matriculación. Entonces, no está muy claro ni de quién es el suelo ni de quién es el vuelo. Y no se sabe si además es compartido o no. Entonces, este tema también hace que en un momento determinado las escuelas de artes y oficios no dependen del ayuntamiento, sino que dependen de las comunidades autónomas, y aquí hay un suelo a nombre de la Comunidad de Madrid. Entonces, aquí viene porque en el momento en el que sobre todo se dividen en artes y oficios, pero empiezan a haber esa división entre lo que es las escuelas de gráfico, las escuelas que son más dirigidas a producto, a tal, los de interiores y los decoradores fueron una cosa como más nueva. Ajá. Entonces estos acaban aquí porque no es que era muy nuevo, debía ser algo muy innovador, que también tiene sentido que sea Moratalaz, ahora que lo dices. Los traen aquí, ¿vale? No, porque esas casas también había que decorar, o sea que tiene sentido. Eso es. Y es como... vienen aquí y están aquí y es cuando se crea Arte 4. Sí. Que era la antigua de interiores. ¿Vale? Arte 10 se queda en Pacífico. Y aquí viene Arte 4, que es la parte de interiores. ¿Y la de moda ya no está ahí en Marqués de Cubas? ¿Esa la absorbisteis aquí también, no? Se ha absorbido aquí. Ah. Entonces, sí, aquí en Arte 10, vale. Ciclos se queda en Arte 10
y aquí cuando se hace la transformación, que ahí también hay una historia interesante de cómo las escuelas empiezan a decidir, como, bueno, tú Pilar también lo habrás visto mucho más de esa época que yo, porque yo soy más reciente de superior, cómo se conforma la superior frente a las que se quedan de ciclos formativos. Pero, por ejemplo... Que la mayoría de nuestros compañeros, además muchos, estaban en Bellas Artes y entonces hacían como un mix, ¿no? Trabajaban aquí, trabajaban... Yo empecé en la Escuela de Arte de Toledo. Y entonces yo viví la transición justamente porque cuando se crean el Estado de las Autonomías hay un momento en el que se transfiere claro, las escuelas de artes y oficios pertenecían al Ministerio Central de Educación y llega un momento que se transfieren. Y de ahí hubo una resistencia porque las escuelas de artes y oficios eran un elemento tan singular que había mucha relación entre todas las escuelas de España. Claro. Y entonces hubo resistencia porque para decir, se rompía, claro. ¿cómo nos rompéis ahora y a cada uno nos ponéis una normativa diferente y a cada uno nos hacéis circular por sitios distintos, ¿no? Pero confluente con eso está el hecho de que las escuelas de arte y oficios era como la línea natural para que se hicieran estudios superiores de estas enseñanzas y las universidades, y había un mundo de competencias que todavía no se ha resuelto, ¿no? No se ha resuelto, de hecho, todavía. Y estamos ahora justo con la ley de enseñanzas artísticas. Ah, claro, igual que en arte dramático. Claro, y hay límites, ¿no? que se han puesto, porque las universidades marcan unas competencias, entonces se supone que no podemos hacer, podemos hacer investigación, tenemos que hacer investigación, porque entonces no podemos ser, o sea, no tiene sentido que seamos enseñanzas superiores con ley artística tal, pero, por ejemplo, los doctorados es una línea roja que no sé, que a día de hoy no podríais asumirla. No podemos, es decir, yo, mi doctorado, me voy si puedo, con el de la Complutense, yo muy contenta, porque mira que está aquí y que yo lo estoy y que me parece fantástico y yo no entiendo esta, ¿no? Pero sí, en la Resada igual ahora tampoco. Hay cosas que pero y luego, por ejemplo, los edificios, porque en los colegios públicos, es que tengo 2 hijos en colegio público, claro, dependes de la consejería, todo lo que es administrativo, pero el edificio, claro. Entonces, por ejemplo, con ahora toda la lucha que está habiendo, ¿ves? Todo de la comunidad. Y por ejemplo ahora... Y esto debería ser de la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que yo creo que en este lío Moratalaz... se suma, ¿no? Este lío que tiene Moratalaz, ¿vale? Hace que al final... ya sea más complejo todavía. Claro, es que es lo que yo entiendo. Y tenemos el ya. Que es del ayuntamiento, nosotros somos de la comunidad. Ya estáis como en el techo, o sea, os han puesto como un piso nuevo. Estos 4, que los echéis. Esos 4 gatos, o que se bajen aquí. O que se bajen, o que se vayan. Pero si hay un problema de que no se sabe quién es, ¿por qué sigue construyendo encima de un edificio? Ya, pues. ¿Quién lo da aquí construye. No es que no se sepa, sí se sabe, pero hay 2 titulares. Claro, pero entonces, ahora sí viene la protección del ayuntamiento, si viene a la comunidad y dice, te pongo un vivero encima, me pones... Pero mira, por ejemplo, en los coles, que es lo que os iba a contar, con todo el problema de la climatización, sabéis que con el calentamiento global hay un problema en los coles, que es que se asan como pollos. Aquí, ¿no? Vale. No, pues para poner una lona, ya no te digo aire acondicionado, ¿dónde vas? No, una lona en el patio. Bueno, entras ahí ya a la zona Kafka de no, esto es del ayuntamiento, no, es que una lona, o sea, bueno, por eso que esto es, y sumado a la capa Moratalaz ya, vamos. Por eso, por ejemplo, el otro día, ¿no? Cuando y ahora lo contáis los alumnos si queréis, ¿no? Sobre todo los de la ASO, han hecho esta iniciativa, ¿no? De solicitar en los presupuestos participativos porque quieren hacer unas intervenciones en el barrio, bueno, el distrito, yo le llamo barrio, Moratalaz. Uno de los principios básicos para poder tener acceso y que sea viable técnicamente es que donde se vaya a hacer la intervención tiene que ser suelo municipal, porque si no, evidentemente hay un problema. Claro, entonces tiene que ser suelo municipal, tiene que estar muy claro que tiene que ser suelo municipal. Por eso estos chiquillos se han inventado esta cosa, que lo que van a hacer es un food truck con ruedas móviles que te lo puedes llevar de un lado a otro. Qué bueno.
y que entonces ellos van con toda su cosa móvil de un lado para otro y tal, generando cultura en Moratalaz, ¿no? Qué bueno. Y esa es su propuesta. Pues os tenéis que aliar con la gente de Sendas Ocultas. Cuando las votaciones van a comunicarlo, van a publicitarlo, han sido la asociación, habrá que movilizarlo a todo Madrid. Complutense, que sois mogollón, tenéis que votarnos. Vale. Para que nos den el food truck móvil. Difundiremos. Y conectaos también con la gente de Sendas para vuestro jardín, que es alucinante. Claro. O sea, que esta gente tiene mucho callo ya. En todo esto son como muy hackers de, no, es todo del ayuntamiento, pero tal, pero pídelo por aquí. O sea, que seguro que podéis hacer... No, yo ayer estuve con ellos y les dije, vais a acabar haciendo migas. Sí, sí. Pues nada, ya nos invitaremos a la sesión participativa que tendremos como piloto. Muy bien. Año. Genial. Y seguro, o sea, que seguimos avanzando. Jo, pues muchas gracias por la lectura detenida, la escucha, los aportes, sí. Porque, claro, comentando tu vivencia y la de tu madre con el colegio... Oye, tenéis aquí a la prota del libro. Tienes la prota aquí, ¿eh? No es cualquier cosa. Ya te digo, historia viva, memoria. ¿Por qué no tantos colegios? Porque ahora hay una barbaridad. Claro, pues es justamente. Yo creo que en los 70 empezaron antes, cuando empieza el barrio, Sí, por ejemplo, pasa... y Memorial del Rey, todos esos que además estaban... Sí, ya estaba. En el 70, pero... O sea, Urbis construye algunos, pero luego hay como otra tanda, los que, fíjate, ¿sabes cómo se distingue? Por la construcción. Los que son de ladrillo visto naranja son los últimos. No, al revés. Estos son blancos, normalmente. No, el pasamontes de ladrillo visto naranja, que era lo que se llevaba en los 80, que yo creo que venía un helicóptero por la noche y los tiraba porque, o sea, da igual que estés en Moratalaz, o sea, es por toda España y de esos coles, ¿no? Que además tiene la silla verde, o sea, todo es igual. Bueno, pero porque... Esos son más ochenteros, se digamos. haciendo un poco así, ¿no? O Entonces, sea, 70, 80. Y ahora lo que pasa es que sobran, que están vacíos. Claro, ese es otro tema del descubrimiento, es que las líneas incluso algunos queda solo una línea. O se cierran claro, directamente. Y nosotros no cabemos y decíamos, bueno, pues ya, hay que concentrar a los niños no, de hecho, en un colegio y nosotros nos podemos ir a otro. Porque, el de infantil de Sae de Vicuña, que lo tenéis aquí detrás, tenéis que ocuparlo. Pero además así, ocupación. Ahora que no nos oye el ayuntamiento. No, pero ¿sabéis cuál os digo, no? Es que yo me acuerdo que... Bueno, podemos hacer una campaña. A mí el activismo me parece genial. O sea, hacemos campaña. No, uno nuevo que hizo el Sae de Vicuña. Las primas de la iglesia. Bueno, por favor, o sea, con la iglesia hemos topado. Nada. Claro, pero yo me acuerdo que yo iba a cuidar un niño y lo llevaba todas las mañanas ahí y eso era un enjambre. Claro, de hecho lo había construido el Sae de Vicuña, claro, eso eran primeros 90s y ahora está abandonado. ¿Es de las monjas esas que están aquí al lado? Que tienen un jardín súper chulo cerrado. Sí, está cerrado también el de las monjas. No, ese acabo de pasar, está abierto, el de las Hermanas de la Caridad. Pero han tenido que cerrar, eso lo estaba utilizando el Sae de Vicuña como biblioteca y para hacer algunos actos, y para hacer salón de actos y tal. Y resulta que a raíz de una pregunta, porque es verdad que lo veíamos muy abandonado, estaba con unos columpios que ya no son abandonados, A nosotros no nos hace falta con el ayuntamiento iba a hacer una intervención y a raíz de intentar hacer esa intervención, mirando la propiedad, resulta que no forma parte no es terreno ni del ayuntamiento ni de la comunidad. Es de la iglesia. Madre mía. Bueno, es que la iglesia tiene aquí mucho terreno. Desamortización. Como la de Mendizábal. La desamortización de Moratalaz. Y desamortizamos a los mormones. Y se acabó la... Igual hay que ir cortando la grabación. No, yo la ocupación... Yo la OKUPACION os la recomiendo. Porque ya esos son hechos consumados. Tú ya has entrado.
De hecho, chicos, que, No, sepáis pero- que yo lo que estoy haciendo con estos de Londres es activismo, ¿no? Y son campañas. Es verdad. Campañas de activismo puro para corajear situaciones, ¿no? Entonces esto igual nos interesa. No, pero igual una intervención de un día para visibilizar de, oye, este edificio está aquí muerto de risa y nosotros no tenemos espacio para dar clase. Yo que sé dar unas clases como la Complu cuando va a la calle a dar clase. Claro. Y que habrán cambiado las necesidades. Igual ahora hace falta mucho. Pues eso, porque esos niños que estaban ahí en los 90 ahora están aquí. Y además es uso terciario, no hace falta que nos inventemos ningún plan estratégico. Muy fácil, es terciario. Es terciario. Es terciario por privado. Es de la iglesia, parece ser. Bueno, el suelo y el vuelo Dotacional privado. y lo de arriba, es decir, El suelo y el vuelo me encanta. Me voy a echar más agua. Bueno, si hay una... No, bueno, el uso, si hay división horizontal, no, o sea, hay suelo y vuelo. Entiendo que el edificio lo habrá construido en su momento bueno, el ayuntamiento, la comunidad, o tal. Pues entonces tiene una esta pública, ¿no? Suelo vuelo, no lo sé, esto hay que verlo bien. Esto habría que verlo Que tiene bien. muchos años también. Bueno, pero Esto hay que verlo. a ver si va muy rápido esto, podemos hacerlo. No. Ay, yo tenía esta cosa tan guay y no la he usado. Ay, es verdad. Ay, con lo profesional que queda esto. Bueno, ahora no sé qué. Es verdad, yo no te lo he dicho. Bueno, y solo para terminar, el pirulí, que es otra parte importante del libro, claro, lo paradójico es que mientras no les estaban construyendo el cole, a nada, no sé cuántos, 3 kilómetros máximo, estaban levantando una mole. ¿Eh? No, fue anterior. El pirulí. Es del 81, entrasteis justo, o sea, empezó antes el pirulí que el cole, luego se unieron. Sí, pero empezó antes todo el tejemaneje del pirulí, que además, claro, eso, imaginaos esa parcela, lo que cuesta, donde está ahora, en O'Donnell. De hecho, no sé si sabéis que a los de Televisión Española se los querían llevar, los de Torre España, perdón, los del pirulí, que está solo informativos, se los querían llevar a... Sí, y ahí toda la gente que había comprado pisos al lado dijo, no, a mí no me vas a quitar el pirulí. Y bueno, que ahí siempre... De hecho, en Fuente del Berro hay mucha gente, muchísima gente de... Claro. Que trabaja. Y en los otros que hay hacia abajo, Juan de Urbieta, todo eso. Ah, y otra polémica muy bonita que hubo, ahora que nombras a Fuente del Berro, cuando están construyendo el pirulí, porque gente de la Fuente del Berro dice, me va a caer una sombra que yo no tenía. Fijaos qué chulo, porque claro... Una sombra y unas y es, ondas. bueno, eso ya, estudiatelo, eso ya como queda ahí, pero claro. Pero es que era, o sea, de repente hay una, no sé si habéis ido a Fuente del Berro, pero hay una lengua que según las horas, claro, hay casas que les pilla de pleno. Sí. Y dices, joder... Y de hecho estás así, haces así, Sí. esa zona, y estás viendo, bueno, oyes al halcón ese, los dos halcones que tienen ahí vigilando las palomas y toda la movida, y es verdad, y los pavos reales. Bueno, pues, ¿lo dejamos aquí? Sí, porque... ¿Te parece? Venga. No, Gracias. Bueno, chicos, pues nada. Ahí voy a firmar Yo esto, creo lo del libro. Que ha sido una oportunidad de la información que nos ha soltado para completar el trabajo. Suerte además que tengamos aquí a los compañeros dándolo Sí. y verificando, como siempre. Y este país que para la perdona, y la prueba. muy bonito. Para criar hijos era maravilloso, de verdad. Y sobre todo que cogías un autobús y ibas a Goya en un momento. O sea, y todo era... Yo he vivido muy feliz en Moratalaz. Ahora no vivo, pero he vivido muy feliz. Y es no sé, tiene algo este barrio. No, de perdón nada. Que la protagonista hable todo lo que tenga que hablar. Y yo quería haceros una pregunta, los que estáis escribiendo el barrio, si vais a hacer una propuesta de paisaje o de patrimonio, si consideráis que hay elementos... Sí, gracias.